equivocados que están. Paulino, bueno, acá se hizo una conferencia de prensa después de que se conoció la noticia de que se ha dictado la conciliación obligatoria al menos por 15 días. Esto no le sirve a los trabajadores de la fábrica porque la idea de la empresa no es volver a poner en funcionamiento justamente la fábrica. Entonces, por más que ellos volvieran a sus puestos de trabajo, no tienen nada que hacer. La fábrica está cerrada, no va a producir. Entonces, siguen en asamblea, pero van a continuar en ese estado por muchas horas más. Es más, tienen la idea de pasar la noche acá. Ahora acá se está realizando una conferencia del plenario de sindicatos combativos de la izquierda, básicamente, y quien está hablando es el Pollo Sobrero, que también está haciendo alusión a lo que va a ser el paro de mañana. Dijo que no va a salir ningún tren porque esto se va a realizar, obviamente, en el marco del paro contra la reforma laboral para justamente rechazar ese proyecto en el Congreso. Bueno, allí estaba la imagen del Pollo Sobrero. Ahí está uno del sindicato de trabajadores. Somos los trabajadores que trabajamos jornadas extenuantes. ¿Quién es, Carlita, el que está hablando ahora? De reparto. Uno de los delegados del sindicato de repartos por aplicación. ¿Pero tiene un sindicato? De Rappi, de Deliveries. ¿Sí? Sí, tienen un ¿Están sindicalizados o están reconocidos, digo? Están sindicalizados desde hace un año o dos aproximadamente, pero, por ejemplo, en esta reforma laboral no son reconocidos como empleados concretamente sindicalizados, así que, o empleados que tienen relación de dependencia con alguna empresa en particular. Claro. Pero ellos de todos modos están agremiados, sí. Bueno, vamos a quedar allí, vamos a volver en un ratito nada más. Gracias, Carlita, como siempre. Ahí está el conjunto de personas que se acercan a apoyar. Yo creo que va tomando una forma altamente politizada en un contexto donde además el gobierno está tomando la decisión de enfrentar a Javier Madanes. Busquemos el tuit del presidente en minutos nada más, porque el tema FATE yo creo que es todo un tema que definitivamente es muy importante. El tema FATE es un tema que hace carne en la Argentina por toda la multiplicidad de cosas que hemos contado durante todo este último tiempo. Bueno, los tres ejes periodísticamente hablando a todo esto en la tarde del día de hoy es FATE con el rediseño industrial o la mala praxis. Estamos frente a un rediseño industrial de la Argentina y efectivamente eso incluye que haya empresas que empiecen a cerrar y haya sectores que no puedan ser competitivos. Que Argentina empiece a determinar que va a haber sectores que van a ser pujantes, que van a tener un futuro promisorio y otros que efectivamente van a ser parte del pasado y en ese contexto se circunscribe el cierre de FATE, una empresa vinculada a los neumáticos y la producción de neumáticos desde hace 86 años y otras cosas. Bueno, puede ser una lectura. La otra es que efectivamente la mala praxis de falta de inversiones, llevado a una mala administración del negocio, más un sindicato muy belicoso, más una apertura fuerte de importaciones con costos de neumáticos a un tercio del valor que se podía producir en la Argentina o la mitad, generaron una crisis que desencadenó en el cierre de una de las industrias emblemas en la zona de San Fernando, en la República Argentina. En cualquiera de los casos, más allá de si se trata de un rediseño industrial o de mala praxis, probablemente estemos hablando de ambas cosas. Un rediseño industrial más el componente de mala praxis indispensable para que la cosa termine de manera muy negativa. Ahora, ¿FATE es FATE o hay algo más? Y hay más empresas. Porque Ternium ha manifestado que hay que regular la apertura, que hay que nivelar la cancha, que hay que bajar impuestos, que hay que hacer competitiva la economía argentina, porque de lo contrario va a haber sectores que van a estar asfixiándose. Y en consecuencia, ese me parece que es un debate no menor que se dispara con el hecho del cierre de FATE, que además es concluyente, es una decisión terminada, tajante. ¿No es cierto? Fátima, vos leías también un poco el telegrama de despido y demás. Ayúdame, quieren pagar el 100% de lo que corresponde bajo la ley laboral de hoy y sin más, decir, señores, cerramos, punto, para nosotros es un capítulo terminado. El Ministerio de Trabajo
extiende una conciliación obligatoria, establece un plazo de 15 días, busca acercar las partes a una negociación. El gobierno va contra el sentido de oportunidad de cuando toma la decisión Javier Madanes, que además es dueño de Aluar, que además efectivamente es uno de los empresarios más importantes de la Argentina. La pregunta del millón, y que además es el nieto de aquel que fundó la empresa, FATE. Pero vos me decías, en la previa estamos frente a una situación donde la empresa no da margen a la duda. La decisión es concluyente. Que en realidad el telegrama dice claramente que los despide sin causa, o sea, no está imponiendo ninguna causa, ni disminución de trabajo, ni fuerza mayor, ni ninguna de todas las que prevé la ley que podría haber usado si efectivamente eso hubiera sucedido en la empresa. No lo está invocando y dice 245. El artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo es la indemnización más alta que puede percibir un trabajador en el momento que está despedido, con todo, aún los días trabajados de este mes y la integración del mes de despido hasta el 28 de febrero. Va a integrar todo porque así lo indica el 245. Es hasta el día de hoy, 18 de febrero, las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán en sus cuentas sueldo dentro del plazo legal. La documentación de baja y certificados de trabajo, el artículo 80 de la Ley de Contratos de Trabajo, estarán a disposición en el plazo legal conforme, Resolución General de la AFIP 2316 del 07, 601 del 08, sumo 2007-2008. Finalmente, le informamos que en el caso de que corresponda la entrega de algún tipo de efecto personal, porque la planta se cerró, los trabajadores no pudieron entrar, como eventualmente puedan encontrarse dentro del establecimiento, oportunamente se coordinará lo necesario para su devolución, así como también para que nos entreguen las herramientas de trabajo y o elementos de propiedad de la empresa que usted podría conservar en su poder. Quede usted notificado, FATE, Sociedad Anónima. A ver, hay una jurisprudencia de corte, aparte ya de mucho tiempo, es doctrina de corte, que una vez que el vínculo se rompió, en este caso se rompió con el telegrama, es imposible reanudarlo. O sea, están peleando por algo, y me da mucha tristeza que así pase, pero es lo que está sucediendo, que va a ser imposible reanudar. Ya cerró, el vínculo ya se rompió. Ahora queda la segunda parte, el pago. Correcto, porque además la empresa no tiene voluntad y el empresario no quiere, digamos, llevar adelante la planta. ¿Qué podría ocurrir? ¿Qué podrían pedir los trabajadores? Bueno, dennos las herramientas y nosotros constituimos una cooperativa y nos quedamos acá. Y el empresario va a decir, bueno, muy bien, páguenme el predio. Y los trabajadores van a decir, no tenemos la plata para pagar el predio, que vale millones de dólares. Las cooperativas en general se dan con empresas que se concursan, que se quedan en estado de Savoy, Hotel Savoy, hace no tanto tiempo, no tantos años. El Amanecer, por ejemplo, allá en la zona de la 226. El Amanecer. Claro. El Hogar Obrero. Claro, están funcionando, pero funcionan con los empleados que se quedan con una empresa que quedó knockout económica y financieramente. Este no es el caso. Y que no había empresarios que quisieran seguir adelante. Exacto. O mejor dicho, había empresarios que no podían hacer frente a las deudas ni hacer frente al pago de salarios. Correcto. Entonces les cedían a empleados que les salía económicamente igual o tal vez más barato que pagar todo lo que les debían. Bueno, este no es el caso. No es el caso. Este no es el caso. Entonces, el conflicto toma adicionalmente cuestiones, porque por supuesto a nadie le gusta quedar desocupado, para que le paguen todo lo que corresponde ajustado de derecho, que se lleve lo que le corresponde, por supuesto porque, digamos, se levanta mañana y ya no tiene la función que le da dignidad, que le pone o que le da sentido a su día a día, que le significa el propósito de ganarse con el sudor de su frente, efectivamente, el pan de cada día, como decían hace algunos años atrás. Ahora, está claro que no es una situación como la de otras empresas que hemos tenido que analizar aquí durante mucho tiempo. Eso es lo que queremos marcar. Dicho esto, después viene todo el componente político, que es funcional a unos y a otros. El gobierno diciendo acá veo una mano negra, justo ahora, exponiendo a la radicalización de los dirigentes sindicales, exponiendo a las versiones más radicalizadas de izquierda, que seguramente son las que se van a plegar al conflicto de los propios trabajadores, en la antesala de lo que va a ser la discusión por la ley laboral mañana, que además es el segundo de los grandes capítulos, que efectivamente mañana vamos a tener sesión en la Cámara de Diputados, que va a haber ley de reforma laboral. Resta dilucidar con qué margen de aprobación, si va a ser concluyente, como ocurrió en el Senado, con 42 votos salió en el Senado, se requerían 37, o si no va a ser tan holgado. En diputados parecía una discusión casi holgada, pero lo cierto es que mañana es un jueves en la Argentina, en el Congreso, que uno entiende va a ser además de tensión. Porque si bien está resuelta la aprobación en general, resta dilucidar algún aspecto vinculado al fondo
de administración laboral, de asistencia laboral, que efectivamente es el capítulo que el propio ministro Caputo dijo es intocable. De hecho, en la reunión entre el presidente y Adorni trascendió, según cuentan algunas fuentes, que el presidente deslizó: todo el resto es innegociable. Es decir, el artículo 44 lo damos de baja, pero el resto, que es el capítulo vinculado a las licencias, con toda la polémica que ustedes ya conocen, pero el resto se trata como viene. No hay más modificaciones, no hay más margen para negociaciones adicionales. Sin embargo, los gobernadores la impulsan, algún sector la quiere, los que se sienten libres por cuenta y orden van a intentar dejar un mensaje. Recuerden que el Fondo de Asistencia Laboral no lo votaron en el Senado, por ejemplo, Alejandra Vigo, no lo votó Flavia Rollón, que estuvo con nosotros, senadora nacional que responde a Gustavo Sáenz, no la votó Maximiliano Abad desde el Partido Radical. O sea, cuidado, porque va a haber algunos que van a correrse. Entiendo que Karina Banfi, por caso, no va a acompañar el Fondo de Asistencia Laboral. Los cordobeses tampoco. La coalición cívica parece que tampoco. Algunos legisladores que responden a gobernadores quizás tampoco. Eso es lo que resta dilucidar entre algunas de las pequeñas cosas que habrá que mirar dentro del Congreso. Fuera del Congreso, la atención que le va a imprimir una jornada de paro que efectivamente va a ser contundente si el transporte no funciona, en términos de movilidad, va a haber restricciones. Muchos se van a mover, sí, pero no todos. Y hay que ver cuál es el nivel de la movilización, que por más que no la convoca la CGT, sí va a tener a muchos gremios impulsándola y a muchos sectores de izquierda y a muchos sectores también altamente politizados que buscan probablemente desgastar al propio oficialismo nacional. En el contexto de una discusión que no hay que perder de vista, es muy importante para la Argentina en términos de que es un capítulo que no pudo ser abordado por la democracia desde el 83 hasta acá y que va a incluir múltiples decisiones. Tenemos la resolución, Male, de aquello que planteamos respecto a el derecho a huelga y efectivamente estos límites, no el derecho a huelga, sino límites que impondría la nueva ley a propósito de servicios decretados como esenciales o servicios que están en un rango en el cual el gobierno busca que no solo anticipen la medida de fuerza, sino que garanticen prestaciones básicas. Claro, eso lo conversábamos, por ejemplo, incorporando telecomunicaciones, aeronáutica comercial, control de tráfico portuario, servicios aduaneros y migratorios, educación en todos sus niveles, salvo la parte universitaria, claro está, cuando decíamos de un porcentaje mayor. Ahora... Perdón, ¿eso implica que si hay un paro, al menos el 50% lo tienen que garantizar? Yo creo que es al menos, no sé si la prestación no puede ser, digamos, no puede ser del 50%, no lo tengo claro, si el texto está estipulado con el 50%. Okay. Acá me están mandando también otra parte del articulado, que es el artículo 24, sobre el tema del conflicto, pero entiendo que tienen que garantizar el servicio esencial mínimo. El porcentaje puntual no lo tengo acá. Porque, ¿cómo haces para garantizar que en un paro de aerocomercial salga un avión y no salga otro? ¿Quién determina quién sale y quién no? ¿Cómo generás esa...? No lo tengo claro, esto más allá de que tengan que avisar 5 días, pero va a ser un plexo jurídico que vamos a revisar seguramente en profundidad mañana. Pero es definitivamente la segunda postal. Y la tercera y última es la del presidente, que otra vez tendrá su viaje a Estados Unidos. Sí, una vez más. Está viajando en horas del mediodía, un ratito, si es que no partió. Básicamente va a ir al Foro por la Paz, que lo instruye, lo potencia, lo pide, lo reclama, lo ejecuta el presidente Trump. En Washington. Va a estar en Washington, efectivamente. Y ahí debe mediar probablemente Trump en esa agenda, en las posturas de Israel y Qatar sobre el futuro de Gaza, entre otras cuestiones, quiero suponer, porque van a estar tanto el premier qatarí como el premier israelí. Bueno, partió entonces ya rumbo a Washington. Esa es la información que me faltaba finita. Va a estar participando en la sesión inaugural a las 12, horario a confirmar respecto a cuándo va a estar emprendiendo el regreso, pero como ustedes verán, va a ser un viaje de 12 horas. 12 horas. A Estados Unidos. A Estados Unidos. Encuentro con Trump en Washington. Por supuesto que después volverá el presidente y volverá en 15 días, el 7 de marzo. Después pasará por Chile, va a ir a la jornada, a la Semana Argentina en Nueva York. Y ahí va a ir con muy buena parte del gabinete y dicen muchos empresarios, porque se va a intentar promocionar todo lo que viene en la Argentina, el litio, la minería, el hidrocarburo, Vaca Muerta, el shale gas, pero también otras cosas. Las cosas.
y va a ir con gobernadores. Hay gobernadores que ya recibieron la invitación. Va a ser un dato político no menor. Si el presidente va en un avión, suponemos que quizás él no comparta el avión con los gobernadores, pero podría ocurrir, y están los gobernadores también, sería el reflejo de una visita de Estado, propiamente dicha, con presidentes, gobernadores, porque los gobernadores son los que después tienen que resolver acuerdos estratégicos en muchas de las áreas en las cuales hay apetito e interés por invertir desde los Estados Unidos, como ustedes ya conocen. Así que es muy importante, pero esta es otra imagen, es la de Milei y Estados Unidos. Otra vez, 2 viajes en menos de 30 días para acompañar a Trump a promocionar Argentina, con quien definió efectivamente una alianza estratégica. Esto está pasando en Diputados a esta hora, miren.